En esta ocasión vamos a demostrar un límite muy típico en el cálculo, límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x, que muchos ya conocen el resultado. Hay que ver por qué. Este límite obviamente sabemos que nos da 0 sobre 0 si tenemos las nociones básicas del cálculo diferencial y sobre todo de la trigonometría. Sabemos que el seno evaluado en 0, o sea, en 0 radianes o en 0 grados, el seno no tiene ninguna proyección, es decir, vale 0, y obviamente cuando la x también es 0 nos quedaría una división 0 sobre 0. ¿Qué hacer ahí? Bueno, el método que voy a mostrar no es el método para resolver este límite, pero sí para mostrar el resultado de ese límite, para que cuando aparezca en problemas futuros de límites lo demos ya por demostrado. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar por dibujar la circunferencia unitaria. Sabemos que es una figura circular de radio 1, el radio vale una unidad. Espero que mis dibujos se comprendan. Y vamos a abrir cualquier ángulo. Vamos a hacer que esto sea válido para cualquier ángulo. Entonces, vamos a abrir el ángulo para cualquier dimensión, para cualquier valor de x. ¿Ok? Bueno, aquí se forma entonces, ya sabemos, un triángulo rectángulo, donde si tenemos, insisto, nociones de trigonometría, sabemos que este cateto de aquí, en términos de funciones trigonométricas, es la función coseno del ángulo, ¿verdad? Esta altura, esta distancia que está acá, que sería la altura de nuestro triángulo rectángulo, es al mismo tiempo función trigonométrica seno del dicho ángulo del que estamos hablando. Noten, esto es un comentario aparte, noten que si x se va haciendo más grande, se va acercando a pi medios, que es 90 grados, pues obviamente el seno se va haciendo cada vez más grande y el coseno se va haciendo más pequeño. Pero aquí lo estamos generalizando para cualquiera. En todo caso se va a poder formar un triángulo y entonces vamos a poder trabajarlo de una manera general, que es lo que estamos haciendo acá. Además de todo, tenemos una tercera recta, que es la recta tangente. Si este es nuestro eje X y este es nuestro eje Y, pues sabemos que con respecto a nuestro radio, que viene a ser la hipotenusa, que por cierto vale 1, por eso es circunferencia unitaria, desde aquí, desde el punto terminal, trazamos una perpendicular a este punto, es decir, que aquí forme 90 grados, entonces esta recta es la recta tangente de x, es decir, en términos de funciones trigonométricas, el lado de esta recta se conoce como la tangente del ángulo en cuestión, que obviamente también varía su magnitud conforme varía el ángulo x. Ok, bueno. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos tres figuras. Para empezar tenemos el triángulo rectángulo con el que comenzamos. Por otro lado tenemos esta rebanada de pizza que viene a ser el sector, así se le conoce, el sector. Y por otro lado aparte tenemos este triángulo grande que se forma con esta línea, la línea tangente, y el radio o la hipotenusa de este triangulito que viene a ser 1. O sea, tenemos este triangulito, pero aparte tenemos también un arco, un sector mejor dicho, y también tenemos este triángulo, ¿lo ven? Evidentemente, según vemos en la figura, el triangulito de aquí, que es este, es menor en área, en superficie, que nuestro sector. Nuestro sector, como tiene un tramo más, pues evidentemente en área es más grande, por eso este es menor a este. Pero a su vez, el sector es menor en área al triángulo mayor que se forma aquí, desde este punto hasta este punto, hasta este punto. A ese triángulo me refiero. Entonces vamos a encontrar cómo se expresarían las áreas en términos de lo que vemos en el dibujo. Para el área de todo triángulo tenemos que es base por altura sobre 2, ¿verdad? Entonces vamos a construir el área de este primer triangulito. Su base vendría a ser el coseno de x multiplicado por la altura, que viene a ser el seno de x, entre 2. Aquí tenemos expresado un área, ¿verdad? Aquí tenemos expresado el área de nuestro primer triangulito, el que se forma aquí, aquí y aquí. Ahí tenemos su área.
Luego, decimos que es menor al área del sector. La fórmula general para el área del sector es 1/2 del radio al cuadrado multiplicado por el ángulo alfa, porque obviamente el área de ese sector va a variar conforme varíe alfa, conforme varíe la inclinación, ¿vale? Entonces, en este caso, x es nuestro ángulo. Ponemos aquí entonces r cuadrada por alfa sobre 2, pero nuestro ángulo es x, entonces en vez de alfa es x, y encima de todo nuestro radio, el radio de nuestro círculo, de nuestra circunferencia, es 1, entonces 1 al cuadrado, 1, y multiplicado por x, x. O sea que en este caso se reduce que el área del sector viene a ser x partido entre 2. Y al mismo tiempo, esto dijimos que es menor al triángulo mayor base. Si sabemos bien de funciones trigonométricas, esta línea no es el coseno, ¿verdad? Ni es tampoco el radio llegaría hasta aquí, la unidad llegaría hasta aquí. Esta recta es la función secante del ángulo x. Entonces sería esa la base del triángulo por la altura que vuelve a ser el seno de x, si lo ven vuelve a ser seno de x la altura, dividido entre 2. Bueno, primer cosa que vamos a hacer, se ha formado una inecuación o una desigualdad doble y se apega a las reglas de las ecuaciones también. Una de las reglas de las ecuaciones es que puedes multiplicar por alguna cantidad de ambos lados, en este caso por los 3 lados, disculpen ese ruido, y no va a afectar para nada nuestra desigualdad en este caso. Entonces yo puedo multiplicar por 2 a toda la desigualdad para que se vaya con este 2 de aquí, es decir, para reducir un poquito, se va con esto, me queda solo x, y este 2 se va con este 2 de aquí. Bueno, ok. Además de todo, yo me tengo que poner a pensar hacia dónde quiero llegar. Quiero llegar a una expresión que contenga seno de x. Entonces, bueno, aquí aparece, aquí está la x que estamos buscando, y aquí como que la secante está un poquito fuera de lugar. Pero si recordamos identidades trigonométricas, sabemos que la secante de un ángulo es a su vez 1 sobre coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces, si sustituimos secante por 1 sobre coseno, en esta expresión tendríamos lo siguiente: 1 sobre coseno de x multiplicado por el seno de x, ¿cierto? Bueno, además de todo, si resuelvo esta fracción, aquí tiene un 1 como denominador, seno de x por 1 es seno de x, y coseno de x por 1 es coseno de x. Entonces me quedaría esta expresión. Esto se puede sustituir por seno de x sobre coseno de x. Vamos a hacer seno de x partido entre coseno de x. Ok, bueno, ahora necesito que en esta expresión aparezca de alguna manera el seno de x, pues entonces tengo la posibilidad, como hemos ya multiplicado todo por 2, ahora dividir todo entre el seno de x. Si dividimos todo entre la función seno de x, vamos a ver qué obtenemos. Para el caso coseno de x por seno de x entre seno de x, pues obviamente este seno con este seno se cancela y queda justamente nada más coseno de x. Acá pues no hay nada que hacer, ¿verdad? Obviamente esta x no se puede cancelar con esta, porque este es el argumento del seno y esta es la x por sí sola. Menor, y aquí podríamos aplicar la regla del emparedado, ¿no? Si ponemos un 1 aquí, 1 por seno de x es seno de x, coseno de x por seno de x me queda coseno de x por seno de x, donde cancelaríamos seno de x con seno de x. Ojo, el numerador no se puede quedar vacío, entonces me quedaría 1 sobre coseno de x. Eso es lo que voy a sustituir acá, que es lo que resulta de dividir todo esto entre el seno de x. 1 sobre coseno de x. 1 sobre coseno de x, que es lo que voy a poner acá. Ok, bueno, ahora ya me voy acercando a lo que tengo, pero si nos damos cuenta, está al revés. Lo que yo necesito es seno de x entre x, y sin embargo yo tengo x entre seno de x. Bueno, pues vamos a aplicar la inversa, es decir, su inverso.
El inverso, recuerden que si ustedes tienen un número x, su inverso, pues es, su inverso no sería igual, su inverso sería 1 sobre x, o sea, de alguna manera voltearlo, ¿no? Claro, hay teoría matemática más formal ahí, pero aquí vamos a hacerlo de una manera práctica. Si yo invierto coseno de x, pues entonces me queda 1 sobre coseno de x. Pero al hacer eso, mi desigualdad cambia de signo por propiedades de las desigualdades. Ya no es menor, sino ahora es mayor. Aquí puedo voltear seno de x entre x, y obtengo esto, que ya es lo que estoy buscando. Y coseno de x, si yo lo volteo, queda abajo el 1. Y dividir entre 1 es lo mismo. Coseno de x. Pero, recuerden, aquí también nuestra desigualdad se invierte. Bueno, ahora, ¿qué nos dice el teorema del emparedado? No la del sándwich, que es la división entre una fracción. El teorema formal del emparedado nos dice que si tú tienes alguna cantidad, por ejemplo, A, B y C, y dices que A es menor a B y a su vez menor a C, aquí podríamos decir, pues bueno, A entonces por ende es menor a C, pero si tú demuestras que A es igual a C, es decir, que los extremos son iguales, por ende y por obviedad lógica, entonces B también tiene que ser igual a ellos, a A y a C. Es algo muy normal, ¿no? Si tienes 3 elementos y demuestras que este está justo en medio de ellos, pero demuestras que este es el mismo valor que este, por consiguiente el que esté en medio deberá también ser cualquiera de los extremos. Como estamos hablando de límites, estamos en el terreno de los límites, pues entonces calculemos el límite del extremo izquierdo cuando x tiende a 0 y del extremo derecho cuando x tiende a 0, para ver cuánto nos da por acá, cuánto nos da por acá, para ver qué nos quedaría en medio. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno de x debe ser mayor, según lo que hemos trabajado acá, al límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre x, que es el límite que quiero encontrar, y a su vez es mayor al límite cuando x tiende a 0 de coseno de x. Bueno, vamos a ver cuánto nos dan estos límites, los extremos. En realidad son muy simples, porque cuando el x tiende a 0 y hay una función coseno, no es problemático. Coseno de 0 grados, cuando el coseno se va acercando, cuando el ángulo, perdón, se va acercando a 0 grados, su límite es una unidad. Aquí lo vemos, ¿no? Justamente cuando el ángulo es 0 grados, que es aquí, el coseno es 1, se acerca demasiado a 1, entonces el límite de eso es 1. Y con el 1 que tenemos acá nos quedaría 1 entre 1, que finalmente sigue siendo 1. Por acá esto lo dejamos en stand-by, queda pendiente, y calculamos este límite. Y en realidad es totalmente directo. X tiende a 0, entonces sustituimos al valor de 0 acá, y es lo mismo. Cuando el ángulo se va acercando tanto a 0, entonces el límite de esto tiende a 1. Por lo tanto, aquí también nos da 1 por esa misma razón. Por lo tanto, si es lo mismo del lado izquierdo, del extremo izquierdo, que del extremo derecho, por obviedad el de en medio entonces también tiene que ser 1. Este límite entonces sería 1. Y tenemos entonces ahí nuestra respuesta. Es una forma de mostrarlo, digamos, geométricamente, pero no es el único límite especial. Este video se titula Límites Especiales porque por lo general todos los libros de cálculo así lo manejan. Son límites que ya está probado que tienden a cierto valor y que a veces por los cálculos típicos, a veces, digamos, no sabemos cómo resolverlos. Bueno, hay otro que nos dice límite cuando x tiende a 0, pero ahora de la función coseno de x menos 1 entre x. Bueno, ¿qué podríamos hacer aquí? Vamos a evaluarlo así para ver qué estaría pasando. Tenemos coseno de 0 grados, si sustituimos aquí es 1, menos 1, 0. Y x teniendo 0 a 0 tendremos 0 sobre 0, indeterminado, ¿no? Es la típica palabra que no queremos en límites. Bueno, este límite también se puede demostrar bajo el teorema del sándwich.
Insisto, no la ley del sándwich, de dividir fracciones, el teorema del sándwich, o del emparedado le llaman también. Sin embargo, este límite de alguna manera involucra este límite, entonces vamos a aplicar una manera algebraica de mostrar este límite usando este de acá. Lo que podemos hacer es multiplicar por el conjugado del numerador. Y sabemos bien que el conjugado es sencillamente cambiar la diferencia por una suma. Entonces tendríamos coseno de x menos 1 entre x que multiplica a coseno de x más 1, y estamos obligados a dividir entre esta misma cantidad porque es un 1 inteligente. Esto entre esto nos da 1, y 1 multiplicado por esto me volvería a dar esto. O sea que de alguna manera no estoy afectando el límite en absoluto, pero ya me va a permitir trabajar. Bueno, entonces, si multiplicamos numerador, numerador, denominador, denominador, que es como se resuelven las fracciones, aquí son fracciones evidentemente, esto por esto es un binomio conjugado. Tenemos algo de la forma a más b, bueno, si nos vamos por orden es a menos b por a más b, es el binomio conjugado a cuadrada menos b cuadrada. O sea, el cuadrado del primero, que vendría a ser coseno cuadrado de x, menos el cuadrado del segundo elemento, 1 al cuadrado es 1. Ok. Por acá, coseno de x más 1 por x quedaría x por coseno de x más 1. Bien. Ok. Ahora, para el numerador tenemos una identidad trigonométrica. Les recomiendo que vean mi video sobre identidades trigonométricas. Por teorema de Pitágoras sabemos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Por lo tanto, si ustedes despejan el seno cuadrado, queda seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Esto es casi esto, ¿verdad? Es casi simplemente por los signos. Yo necesito que este sea menos, el coseno, y que el 1 sea positivo. Por lo tanto, si quiero que me quede el coseno positivo y el 1 como negativo, entonces debo hacer el seno negativo. Ahora sí, si multiplico ambos lados de esta ecuación por menos 1, me queda menos seno cuadrado de x es igual a coseno cuadrado de x menos 1, que es justamente lo que tengo acá. Entonces, esta expresión no es exactamente el seno cuadrado de x, sino el menos seno cuadrado de x. Entonces tendríamos límite, aquí perdónenme, hay que ser formales. Aquí faltó colocarle límite cuando x tiende a 0. Eso debe ser importante. Aquí se me olvidó. Vamos a reparar ese error acá. Límite cuando x tiende a 0 de menos seno cuadrado de x entre x que multiplica a coseno de x más 1. Bien. Ahora, pues, ¿qué hacemos, no? Al principio decimos, ¿qué haces? Bueno, como yo les informé desde el principio, podemos usar este límite. Entonces aquí este seno cuadrado yo lo puedo descomponer como seno cuadrado de x por seno cuadrado de x, y el menos 1, que es coeficiente de acá, lo puedo sacar por propiedades de límites por fuera de límites. Entonces nos queda menos 1 que multiplica al límite cuando x tiende a 0, y ya queda seno cuadrado positivo, lo cual se puede descomponer como seno de x por seno de x entre x por coseno de x más 1, ¿no? Tenemos esa expresión, ¿verdad? Bien. Ahora, este producto se puede aún descomponer más, se puede desgajar más. Seno de x entre x que multiplica a seno de x por entre coseno de x más 1, y por supuesto que se puede hacer quedando de la siguiente manera: menos 1 que multiplica límite cuando x tiende a 0, seno de x entre x que multiplica a seno de x entre coseno de x más 1, seno de x que multiplica, perdón, que divide, que lo divide coseno de x más 1. Como pueden ver, no hice nada ilegal. Seno de x por seno de x me da esta expresión, y coseno de x más 1 por x me vuelve a dar esta expresión. Sencillamente separé en dos límites. Bueno, por propiedades de límites yo puedo repartir este límite a cada elemento. Voy a borrar tantito lo de acá arriba y vamos a continuar de este lado. Bien.
Tenemos entonces lo que sigue. Menos 1 va a multiplicar a los dos límites que vienen. Límite cuando x tiende a 0, de seno de x entre x, que multiplica al límite cuando x tiende a 0. Repito, aquí lo que se hizo fue distribuir el límite, eso es una propiedad de los límites, de seno de x dividido entre coseno de x más 1. Bien, vamos a verificar qué pasa con estos límites. Para empezar, este límite ya está demostrado que nos da 1, entonces aquí tenemos menos 1 que multiplica a 1 por, y vamos a ver cuánto nos da este límite. Podemos probar primero evaluando a ver qué es lo que está ocurriendo acá. Tomamos el ángulo 0 radianes o 0 grados, seno de 0, eso viene a ser 0, de este lado. Estamos aquí resolviendo este límite. Coseno de x, coseno de 0 grados, viene a ser 1, más 1, esto nos da 0 dividido entre 2. Pero 0 dividido entre 2 nos da 0, por lo tanto esto es 1 por 0. Y bueno, pues aquí ya fue, ¿no? Porque multiplicar cualquier cosa por 0, eso nos da 0. Pero el 0 es un número real perfectamente manejable, solamente hay que cuidar cuando nos aparece en un denominador. Pero si resulta de un límite, es perfecto, no tiene nada de malo. Este límite es entonces 0. Y entonces ahí lo tenemos. Estos dos que quedaron aquí arriba son los famosos conocidos límites especiales que se demuestran por el muy interesante teorema del emparedado, como ya lo explicamos de este lado. Así que bueno.